Vale, pues bienvenidos chicos, bienvenidos a nuestra primera clase virtual de Acción Educativa por México, al menos la primera clase virtual para la asignatura de español. Antes de comenzar, desde toda la mesa directiva, les queremos agradecer profundamente que estén aquí. Si bien no están aquí presencialmente, obviamente, están aquí de forma virtual y eso lo agradecemos mucho. Porque bueno, nosotros entendemos que quizá para muchos estar aquí virtualmente implique mucho esfuerzo, quizá para otros implique mucho menos esfuerzo o casi nada. Sin embargo, al margen de eso, pues entendemos que este método y este mecanismo no es el óptimo, ni el mejor para aprender, ni para asistir a clases. Pero bueno, dadas las circunstancias adversas y extraordinarias, en particular la contingencia por la pandemia que no solo está viviendo México, sino todo el mundo, pues encontramos que esta es la mejor forma, dentro de muchas otras posibilidades, para seguirles apoyando en su preparación académica para el examen Comipems. Tengan por seguro que lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo con la mayor de nuestras convicciones, y en ese sentido pues esperamos lo mismo de ustedes. El otro aviso es que, el aviso es que la forma por la cual ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas sobre los temas que vamos a dar es a través de la cajita de comentarios de nuestros videos, al menos para la materia, para la asignatura de español. Ustedes postean la duda que tengan sobre esa clase particular en la cajita de comentarios de esa clase con ese video y nosotros les contestamos. Estamos haciendo esto de esta manera porque entendemos que quizá haya muchas dudas repetidas, dudas que comparten entre sí y que quizá no la tenga todo el salón, la misma duda, pero sí al menos varios de ustedes. Entonces, al responder en la cajita de comentarios, pues también estamos haciendo accesible para todos la respuesta, por si comparten la misma duda. Una vez dicho esto, el único requisito para esto es que lo hagan antes de la fecha límite que ya les avisamos, cada semana. A partir de ese día de cada semana ya no vamos a contestar dudas. Una vez dicho esto, pues yo soy Sebastián. Soy Sebastián Salim, soy el profe de español del B4. No soy yo el que le va a dar las clases todos los sábados. O sea, no soy yo el que va a narrar todos los videos. Nos vamos a ir turnando. A mí me tocó gustosamente darles la primera clase virtual, pero nos vamos a ir turnando. Así que pues también tengamos un poquito de paciencia, porque también somos nuevos en esto. Pero entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver patrones de texto y macro reglas textuales. Como ustedes saben, la palabra patrón pues indica, en primer lugar, que tenemos que establecer relaciones entre una serie de elementos. Tenemos que identificar a través de observar esas relaciones entre distintos elementos, y a partir de eso estudiamos esas relaciones, y la utilidad que tienen los patrones es que a partir de ellos podemos predecir eventos futuros. Por ejemplo, en el mundo natural, un patrón típico, en el sentido en el que es una regularidad porque pasa todos los días, es que sale el sol por las mañanas. Es un patrón que nuestros ancestros observaron durante larguísimos periodos de tiempo, y antes de los conocimientos en astronomía, pues ellos podían asegurar con relativa certeza que, como ellos habían observado que todos los días salía el sol, pues seguramente el siguiente día también iba a salir el sol. Ellos observaron un patrón y por lo tanto podían predecir que iba a salir el sol el siguiente día o todos los días. En específico, los patrones de texto son esas relaciones entre elementos que se repiten constantemente. Y la gran utilidad de los patrones de texto es que a través de identificarlos podemos entender mucho mejor el texto. Nos aporta mucha más información porque nuestra comprensión incrementa de ese texto en particular. Ya más formalmente, un patrón de texto nos sirve para unir y dar coherencia a las ideas principales y a las ideas secundarias de un autor. Además, un texto puede utilizar los patrones de texto necesarios para dar a entender la idea
que intenta transmitir el autor. Esto significa, y esto es lo más importante, que los patrones de texto se refieren a los diferentes tipos de conexiones lógicas entre las ideas primarias y las ideas secundarias. Nosotros tenemos que identificar la estructura lógica mediante la cual el autor o los autores unen sus ideas en un todo coherente y sistemático. Es decir, tenemos que entender al texto como único, como una unidad, para a partir de ahí descifrar, identificar los patrones de texto. Y eso nos va a llevar a comprenderlo mucho mejor. Por supuesto, los patrones pueden variar de un texto a otro y en gran medida esas variaciones dependen de los objetivos y las intenciones del autor. Vamos a analizar aquí los principales patrones de texto. Sin embargo, pues hay muchísimos más. Entonces, la idea principal, y la idea con la que se tienen que quedar al menos, es que los patrones de texto son las formas, las maneras por las cuales el autor relaciona sus ideas principales con sus ideas secundarias. Una vez dicho esto, pues la primera, y no porque sea lo más importante, es un orden aleatorio. La primera forma es ordenarlas de forma temporal, es decir, cronológicamente. De ahí que sea orden-tiempo. En esta forma se presentan los datos y los hechos de manera ordenada. Es un tipo muy particular de orden porque es cronológico. Esto significa, y esto lo encontramos antes en narraciones, en cuentos, sobre todo en textos periodísticos, en noticias, y el que sea orden cronológico significa que primero tenemos que narrar lo que pasó primero, luego lo que pasó después y al final pues lo último, valga la redundancia. Se utilizan nexos como primeramente, en segundo lugar, posteriormente, entonces, finalmente, etc. Por ejemplo, vamos a tomar la idea de un choque automovilístico. Entonces se elabora un texto periodístico, una noticia sobre el choque automovilístico. Y no vamos a entrar en detalles, pero lo primero que pasa es que el conductor pierde control del automóvil por las razones que sean, que no nos interesan en este momento. En segundo lugar, el conductor pierde control del automóvil. En segundo lugar, el conductor se impacta contra lo que sea que se impacte, contra una barrera de contención, contra un peatón, contra otro automóvil, contra un semáforo, una acera, etc. Y finalmente podemos decir que llegan los servicios de emergencia. La forma en la que estoy narrando, conectando mis ideas, es de forma cronológica. Primero estoy diciendo lo que pasó primero y a partir de ahí, en una línea del tiempo, llego al último acontecimiento. Esto significa que sea en orden cronológico. Después está el patrón descriptivo, es decir, no tenemos que recordar que los patrones son las formas por las cuales el autor relaciona sus ideas principales con sus ideas secundarias. Entonces también se puede hacer de manera descriptiva. Esto implica que este patrón en específico se utiliza para dar características de hechos, eventos, personas, ideas y demás. Al dar las cualidades, el lector obtiene una imagen más detallada del texto. Y es el punto central. Cuando el autor describe la situación, el acontecimiento, el evento, el hecho, la idea, la persona, el objeto, etc., lo que está buscando el autor es que el lector forme una idea mucho más clara de lo que el autor quiere comunicar. Por ejemplo, el coche rojo identificado como un Aveo Chevrolet se estrelló con un poste dentro de las instalaciones de la gasolinera Shell, ubicada frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estoy elaborando una descripción porque vale la redundancia, estoy describiendo el acontecimiento. En particular estoy señalando que el coche era rojo, que en particular era un Aveo de la marca Chevrolet, que se estrelló contra un poste. Ese poste estaba dentro
de una gasolinera de la marca Shell, de la empresa Shell, y esa gasolinera está ubicada frente al aeropuerto. Y puedo seguir ahondando en esta descripción pues, indefinidamente. Puedo decir que el coche rojo con matrícula XY12, identificado como un Aureo Chevrolet, se estrelló con un poste naranja que sostenía una cámara de videovigilancia dentro de las instalaciones de la gasolinera Shell frente a la puerta 2 de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Entonces yo le puedo seguir y seguir puedo seguir ahondando en la información, particularmente en las descripciones sobre este evento, de manera indefinida a través típicamente de adjetivos que describen sustantivos. La segunda manera por la cual se pueden establecer relaciones entre ideas principales y ideas secundarias es de la forma atributiva. Una forma válida de definir es a través de sinónimos. Un sinónimo de atribuir es adjudicar. Pero pues esto puede quedar igual de poco claro. Entonces adjudicar, y en el sentido de atribuir, no es más que conferir o dotar de características, de aptitudes, a lo que sea, a una persona, a una cosa, a una idea, etc. Por ejemplo, en el sentido, un juez le atribuye, es decir, le adjudica responsabilidad a un presunto culpable cuando el juez acredita, es decir, comprueba que en efecto el presunto culpable cometió un acto ilícito, o sea, un acto contrario a la ley. En la forma atributiva utilizamos nexos. La forma atributiva sirve para dar información adicional a la idea anterior de la que se hablaba. Esta información puede ser omitida por el autor, y si el autor no la pone, no altera la idea que se quiere transmitir, es decir, le agrego ideas secundarias, en pocas palabras, a mi idea principal. Por ejemplo, utilizamos nexos como además, adicionalmente, también, incluso, al igual que, etc. En la forma atributiva, por ejemplo, vamos a regresar a nuestro acontecimiento del choque automovilístico y podemos decir que además de que el coche se estrelló con un poste, también se estrelló contra una patrulla de la policía de la Ciudad de México que estaba circulando por ahí en ese momento. Le estoy agregando otra idea a mi idea principal, que es el choque automovilístico, una idea secundaria. La siguiente forma, el siguiente patrón es el comparativo. Este patrón es empleado en un texto para exponer obviamente comparaciones, pero también contrastes de ideas y de conceptos. En muy pocas palabras, muy someramente, elaborar una comparación es señalar las similitudes entre lo que sea, entre objetos, entre ideas, entre elementos, entre nociones, etc. Y elaborar contrastes significa señalar sus diferencias. O sea, ¿qué tienen en común? Estoy elaborando una comparación. ¿Qué tienen de distinto, de diferente? Estoy elaborando un contraste. Por ejemplo, yo puedo decir que por un lado, regresando a nuestro ejemplo del choque automovilístico, que esa es la idea principal. Esto es importante. Mi idea principal en todos los ejemplos que les he dado es el choque automovilístico. Sin embargo, estoy elaborando distintos patrones de texto a través de cambiar las ideas secundarias. Entonces, en la forma cronológica, pues mis ideas secundarias las estoy relacionando con mi idea principal porque son subsecuentes, o sea, van después, etc. Esa es la noción general. En este caso en particular, puedo decir con esta idea del choque automovilístico que es la idea principal. Entonces lo único que voy a hacer es cambiarle las ideas secundarias. Es que por un lado el automóvil se impactó contra
una gasolinera, perdón, lo moví sin querer, se impactó contra una gasolinera. Y por el otro lado es importante destacar que este choque se parece muchísimo al choque de la semana pasada, que sucedió en el mismo lugar. Estoy elaborando una comparación. No estoy ahondando en los detalles, no estoy diciendo por qué se parece, ni o en su defecto no estoy elaborando un contraste al decir por qué no se parece, que tendría que hacer si quiero elaborar una buena comparación. Pero bueno, para fines ejemplificativos me parece que esto es suficiente. Después está el patrón causa-efecto, que en realidad es muy sencillo. Pues su nombre es indicativo. Tenemos que explicar cuál es la causa y cuál es el efecto de ese evento o de ese acontecimiento. En esta forma detallamos las causas y los efectos de ideas, en particular de situaciones. Utilizamos nexos como a causa de, el efecto de, como resultado de, porque, ya que, etc. En nuestra misma idea principal del choque automovilístico, ahora vamos a cambiar las ideas secundarias a la luz de la forma causa y efecto. Entonces podemos decir que como resultado de que el conductor se encontraba en estado etílico, es decir, en estado de ebriedad porque se le habían pasado las copas y estaba manejando, perdió el control. A su vez, el efecto de perder el control del automóvil fue que se impactó contra un poste, contra una barrera de contención, etc. Estoy señalando la causa, que es que el automóvil, el conductor, del automóvil se encontraba en estado de ebriedad. La consecuencia de ese evento es que perdió el control y a su vez el efecto de perder el control fue impactarse. Es como una cadenita. La siguiente forma es el método, el patrón aclarativo. Aquí en este método presentamos un problema y presentamos la respuesta a ese problema en particular. Utilizamos nexo como la respuesta es, la situación es, el problema es, etc. En particular, siguiendo nuestra idea principal del choque automovilístico, podemos señalar que el problema que muchos conductores de la Ciudad de México manejen en estado de ebriedad es que se tienden a impactarse y tienden a provocar accidentes automovilísticos de forma regular. Ese es un ejemplo de causa y efecto. Un ejemplo mucho más claro de la forma aclarativa en este sentido es, por ejemplo, en esta misma idea central del choque automovilístico, es señalar que una de las soluciones del problema de que muchos conductores manejan en estado de ebriedad es implantar un programa gubernamental de medir el estado de alcohol en la sangre aleatoriamente, que de hecho sucede en la Ciudad de México. Eso sí, es un ejemplo mucho más claro de la forma aclarativa. Vamos a pasar al segundo tema, que son macro reglas textuales. Las macro reglas, macro significa muy grande. Entonces, macro reglas textuales significa por el prefijo macro, que son reglas muy grandes. En este sentido hay que entender muy grandes como reglas muy generales con respecto a los textos. En particular, formalmente, una macro regla textual es un ejercicio que realiza un lector para extraer de la mejor manera posible información de un texto. Estas operaciones cognitivas ayudan para poder captar las ideas principales que presenta un texto y así se puedan comprender. Operación cognitiva significa
cognición se refiere a la razón, operaciones cognitivas significa que son ejercicios de la razón, o sea que hacemos a través de pensar, en particular, en este caso, para captar las ideas principales del texto. La primera de ellas es, bueno, en general las macroreglas textuales no son más que los ejercicios, lo que hacemos a través de pensar para captar ideas de los textos de la mejor manera posible, particularmente las ideas principales. Pero si ya tenemos las ideas principales, es mucho más fácil determinar cuáles son las ideas secundarias. La primera de ellas es la supresión u omisión. Suprimir, en pocas palabras, significa quitar, omitir significa simplemente no hacer algo, no poner, no escribir, etc. En este caso particular, toda la información se refiere, la supresión o la omisión, a toda la información adicional que presenta una idea que puede ser omitida. O sea que podemos no poner, y no la ponemos porque no altera lo que queremos dar a conocer. O sea, podemos no poner una idea secundaria y aún así tenemos una idea muy clara, seguimos teniendo una idea muy clara sobre la idea principal. En otras palabras, suprimimos la información que no es necesaria para la interpretación o comprensión del texto. Generalmente se tratan de detalles, de ideas secundarias. Por ejemplo, Laura bajó a la playa y tendió su toalla amarilla en la arena. En este ejemplo podemos omitir que la toalla es amarilla, incluso podemos omitir que la puso en la arena, ya que son detalles innecesarios para entender la idea principal, que es que Laura bajó a la playa. Creo que queda muy claro, sin más explicación. La siguiente macro regla es la selección. Aquí, pues como el nombre lo indica, seleccionamos la información que se considera más importante dentro de un escrito para que se pueda comprender el texto de la mejor manera posible y se pueda llegar al conocimiento de una manera más clara. En este ejemplo, justamente tenemos la definición de selección. Típicamente, visualmente tenemos un texto escrito, lo hacemos subrayando las ideas principales, no subrayando las ideas secundarias. Y justamente el ejercicio por el cual identificamos las ideas principales es un ejercicio de selección, que es lo que está aquí en el ejemplo. En amarillo está subrayado las ideas principales, lo más importante de la definición de la macro regla de selección, que en este caso es selecciona la información más importante para comprender el texto. Todo lo demás, lo que no está en amarillo, son cosas adicionales, son ideas secundarias, que si bien complementan la información del texto, no son indispensables para comprenderlo. Después está la generalización. Consiste en extraer información común dentro del texto para después generalizarse dentro de un campo semántico. Un campo semántico no es más que las palabras, los conceptos que están relacionados a otro concepto. Por ejemplo, el campo semántico de aula o de salón de clases, pues son todos aquellos conceptos que ustedes puedan encontrar relacionados con la palabra que es aula o salón de clase. Por ejemplo, silla, educación, mesa, escuela, conocimiento, etc. Entonces, todas esas palabras relacionadas con la palabra principal en primera línea se trata del campo semántico. Y la generalización no es más que extraer información para después generalizarla. Y generalizar implica llevar a un nivel de abstracción superior. En otras palabras, se trata de incluir varias ideas en una que las abarca a todas esas ideas y por lo tanto, por definición, como abarca muchas ideas, es una idea más general. Aquí en el ejemplo está
Entró a la cocina y vio encima de la mesa cerezas, fresas, manzanas y melocotones. En este ejemplo, la frase vio encima de la mesa cerezas, fresas, manzanas y melocotones se puede generalizar diciendo vio frutas, ya que quedarían comprendidas todas en un concepto más general. Si se dan cuenta, cerezas, fresas, manzanas y melocotones son especies de un género por definición que es más general, que son frutas. Todas estas elementos, cerezas, fresas, manzanas y melocotones, son frutas. Y por lo tanto, eso significa que el campo semántico de la palabra frutas pues incluye cerezas, fresas, manzanas, melocotones y otras muchas cosas. Por lo tanto, entonces podemos decir correctamente vio frutas y no perdemos y no deja de ser cierto, simplemente es menos específico, porque por definición estamos generalizando. Y justo el hecho de generalizar tiene el costo de perder especificidad. Pero a veces es importante generalizar para comprender mejor los textos. La siguiente macro regla es la construcción o la integración. Esta macro regla consiste en construir un texto nuevo, sintetizando la información más importante del texto. Es decir, tenemos que realizar un resumen del texto original. En este nuevo texto tenemos que sustituir la redacción presentada en el documento original por una redacción nueva, que típicamente es una redacción más general, porque estamos resumiendo. Y el hecho de resumir implica sintetizar, o sea, hacer más chiquitas las ideas. Y hacerlas más chiquitas significa hacerlas más abstractas, o sea, más generales. Entonces, si se dan cuenta, las macro reglas guardan una profunda interrelación entre ellas mismas. No podemos resumir si no podemos generalizar, típicamente. Entonces aquí hay un ejemplo. Por fin llegó el último día de julio. Ordenó los papeles del despacho, cerró cuidadosamente las ventanas y comprobó que desconectaba las luces. Ocupó el resto de la tarde en preparar las maletas y cerrar la casa. Al atardecer subió en el coche y condujo durante un par de horas hasta la costa. Al día siguiente tomó el primer baño de mar antes de desayunar. En el ejemplo anterior lo podemos resumir de la siguiente forma, en la siguiente frase: se marchó de vacaciones. Y eso integra en algún sentido, porque es nuestra nueva redacción, es una idea mucho más general. Y de esa forma podemos resumir todo lo que está enlistado en el ejemplo anterior. Claro, siempre y cuando este es un ejercicio válido, si consideramos o si para los fines por los cuales estamos resumiendo, estas ideas no son importantes. O sea, si nuestro resumen se centra en hacer una síntesis de todas las acciones que hizo el vacacionista, pues entonces no podemos prescindir de estos datos. Pero por ejemplo, si es un texto mucho más largo y nosotros queremos resumirlo de tal manera de sintetizarlo lo más posible, podemos prescindir de estos detalles. Por ejemplo, imagínense que este ejemplo está en un cuento, inserto en un cuento, y es parte de un capítulo, pero nosotros queremos hacer una sinopsis. Entonces queremos resumir las ideas principales del texto, de qué trata, cuál es el problema fundamental, y por lo tanto, para esos fines podemos prescindir de todos estos detalles. Bueno, pues de esta forma concluimos la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo, les agradecemos de parte de toda la mesa directiva que estén haciendo este esfuerzo. Sabemos lo difícil que es, porque nosotros también lo estamos viviendo. Tenemos paciencia, somos nuevos en este método, al igual que ustedes. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, háganoslas llegar a través de los comentarios de este video. O si es una queja, una duda, bueno, un comentario más general, etcétera,
nos los pueden hacer a través del correo electrónico institucional aven.itam@gmail.com. Muchas gracias, cuídense mucho y aquí estamos para cualquier cosa que se les pueda ofrecer.